Soy rica en chile porque tengo medicamentos. Hace casi 2 años que llegué de Cuba a Chile y me volví rica. Hoy tengo cosas que en Cuba eran inalcanzables, pero que en Chile puedo decir que lo logré. Así que hoy esta cubana te va a contar cómo se volvió rica en Chile. Espérate, por cierto, hola, que no dormimos juntos. Soy rica en Chile porque tengo internet. Ya no tengo que pasarme 6 horas en una wifi sentada en un parque como cuando estaba en Cuba para poderle subir los videos como este a YouTube. Me demoraba hasta 6 horas, caballero. Imagínense que la velocidad es de 1 mega y vale $1. Cuando yo estaba allá valía $1 la hora. Imagínense pagando $1 la hora de internet cuando el salario mínimo mensual de un cubano es de $6. O sea, trabajas todo el mes para pagar solo 6 horas de internet. Entonces hoy en Chile, gracias a Dios, tengo un internet estable y puedo subirles los videos sin que sea tremendo dolor de cabeza. Y sin quedarme sin comer, vestir todo el mes por tener internet. De madre, caballero. Pero espérate que te voy a enseñar algo por lo que soy riquísima también. Soy rica en Chile porque tengo gas. Ya no tengo que estar haciendo colas de días, de semanas, para poder tener una bombona de gas licuado. Mira, yo tengo videos en el canal haciendo las colas donde tenía que rectificar la cola por la madrugada, por la tarde, por la mañana. O sea, tenía que estar atenta ahí todo el tiempo a que llegara, porque si llegaba y yo no estaba, pues se me iban a colar. También las vendían por fuera por el mercado negro. Entonces tener gas licuado en Cuba es sumamente difícil. De hecho hay bastantes requisitos, como que tienes que tener una libreta de abastecimiento, que es por donde te racionan todos los alimentos. Tienes que tener el contrato, tiene que coincidir el número de la balita de gas licuado con el número del comprobante que te dieron la última vez, porque si no, no te lo venden. Entonces como que todo el tiempo buscando una excusa para desviarte lo que es tu derecho. Y mírenme hoy aquí en Chile, riquísima, haciendo café, que eso para un cubano es como necesidad, mi vida. Es como que necesitamos tener café en las venas. Y en Cuba es súper difícil porque es cara, porque solo lo vende el gobierno, porque incluso es hasta ilegal el que las personas lo vendan en sus casas. Y aquí estoy yo, riquísima, haciéndome mi café y con el gas, que gracias a Dios pude trabajar, pude pagar, solamente con una llamada, escribiendo en la aplicación y te lo traen hasta la puerta de tu casa. No te digo que soy riquísima. Empezó a colar. Y no me juzguen por el reguero de platos que tengo ahí sucio. Ustedes saben que aquí se friega una vez al día, ¿eh? Ustedes me conocen mejor que nadie, así que no me vayan a juzgar. Soy rica porque tengo muchos canales de televisión. Imagínate que en Cuba solo hay 5 digitales y 8 analógicos. Y aquí hay una infinidad de canales. Pero no solo eso, sino que en el mismo televisor tengo YouTube. Cuando yo estaba en Cuba, yo veía que algunos televisores inteligentes tenían esa opción y yo decía, ¿cómo es esa magia por tu vida? ¿Cómo que YouTube en el televisor? ¿Con qué internet? Porque claro, yo en mi mentalidad tercermundista yo decía, pero es que la internet no aguanta eso, es muy lenta en el televisor, ¿cómo? Y cara, como ya te decía, oye, déjame darme un traguito de café porque con el habla y habla no me lo doy. Y no solo YouTube, también tengo otras plataformas como Netflix, como Max, en fin, hay una cantidad, mi vida. Uno puede elegir, por supuesto, todas hay que pagarlas. Digamos, por ejemplo, durante estos 2 meses voy a pagar Star Plus porque ahí es donde sale Anatomía de Grey, mi serie favorita. Entonces, como que uno va ahí poniéndose. Para el Festival de Viña del Mar lo vi, mira, por Mega y lo pude ver desde mi televisión. Así que hay formas de
de entretenerse. Entonces ahora yo me siento súper rica, riquísima, porque puedo sentarme aquí en mi sofá al lado de Celia Mía, que ustedes le pusieron el nombre, con un cafecito y ver mi serie favorita. Espérate, para que entiendas bien por qué me siento tan rica teniendo canales de televisión y opciones. Porque en Cuba los canales de televisión, de hecho la televisión completa es del gobierno, entonces transmiten una programación, digamos, tan básica. Todo el tiempo están poniendo spots que tienen que ver con la ideología, con la política. Entonces es sumamente frustrante ver una televisión así. Y solamente hay televisión por cable en los hoteles y para los turistas. Ya, si te agarran con televisión por cable en tu casa porque, no sé, como que en la capital hay gente que la piratea, pues puedes tener graves consecuencias. Soy rica en Chile porque, mira, no, mejor eso lo ves tú mismo ahora con tus propios ojitos, porque tengo que comprar unas cosas y te voy a enseñar por qué soy riquísima en Chile. Vamos. Ustedes también son como yo, que utilizan el horno para cualquier cosa menos para hornear, para lo que se hizo. Para mí es el guardabolsos, todo tipo de bolso está ahí. Gracias. Gracias. Ya, muchas gracias. Soy rica en Chile porque tengo medicamentos, porque puedo comprar medicamentos y las farmacias están abiertas y hay medicamentos. En Cuba es bien diferente. Mira, en Cuba un blister de metamizol cuesta $1 y el salario mínimo mensual en Cuba es de $6. O sea, que 6 blisters de metamizol representan un salario mínimo mensual en Cuba. Trabajas todo el mes por 6 blisters de metamizol. Y aquí este, que trae 2 blisters, me costó $1 con 30 centavos por ahí. Y el salario mínimo mensual en Chile es como $500 más o menos. Yo a veces les digo, los precios en dólares, mi amor, porque aquí nos venden muchos países, entonces hay que hablar para todo el mundo para que todo el mundo entienda, por eso. Pero bueno, en Cuba es bien diferente. Imagínate que yo me tenía que levantar de madrugada para hacer las colas de la farmacia cuando sacaban medicamentos porque se acababan así de rápido. Las farmacias en Cuba son todas del gobierno y están desabastecidas, todo se vende por el mercado negro y no dejan que ningún particular, o sea, ninguna empresa privada, porque es que no las hay, todo es del gobierno en Cuba, asuma esto de los medicamentos. Y tristemente hay tantas enfermedades, tantas cosas que no se tratan simplemente porque no hay, porque para comprarlo tienes que gastarte todo un salario en un medicamento que es para la vida. Entonces hoy soy rica en Chile por tener todo esto, por tener la oportunidad. Que hay que tener dinerito, es verdad, pero no es que te vas a quedar sin comer por comprarte. Así que ahora te voy a enseñar otra cosa por la que soy riquísima en Chile y es: vamos a entrar al mercado Santa Isabel, que es donde estamos ahora mismo. Soy rica en Chile porque al fin conozco los supermercados, caballero. Mira, en Cuba no existen los supermercados. En Cuba lo que hay son pequeñas tiendas que son del gobierno y estas tiendas son, la verdad, súper caras. Es como ir a un museo, mirar y no tocar, porque todo es carísimo y sin contar la pila de veces que están desabastecidos. Así que hoy estar en Chile y ver que hay tantas oportunidades en un supermercado, de hecho hay para todos los bolsillos, hay cosas caras, hay cosas baratas, hay cosas buenas, cosas no tan buenas, pero bueno, ya uno ahí se regula. Y yo estoy aquí dando vueltas porque necesito comprar algo por lo que me siento inmensamente rica, que descubrí y que seguro ya tú has visto. Adivina qué cosa es. Exactamente, aquí está. Nova. Nova, Nova. Las Novas, que son toallas de cocina, papel de cocina, pero la marca Nova es la que me gusta porque es buenísima, absorbe demasiado. Pero qué cara está, no me había dado cuenta. 4.180. Mira, no te digo que hay para todos los bolsillos, porque mira, no voy a comprar la de 4.180 y voy a comprar esta que son 2 por 1.730, así que hay oportunidad para elegir.
Sí, 6.400 y dos son 7.400. ¿Me llevar dos? Exactamente. Me ha dado un latido aquí en la cabeza. Yo todavía me vuelvo loca con la cantidad de variedad, porque hay tanta variedad de leche que estoy leyendo así, estoy como que descremada, semidescremada, sin lactosa, lactosa 3, no sé qué, enteras reconstituidas, no reconstituidas, y yo necesito leche entera para mis bichitos, para hacer kefir. Estoy con pero hay más baratas que, en fin, que hay oportunidades, que hay libertad de elegir. Y eso me gusta, por eso me siento rica en Chile, porque hoy aquí no tengo que preocuparme por tener que comprar la leche en el mercado negro. Mi preocupación es encontrar la más barata según lo que yo quiero, entre una variedad de, qué sé yo, cuántos tipos de leche hay, 15 o más creo. No, ay, lo descubrí. Eso, café en gran golden, café descafeinado, tarro Nescafé 100 gramos, 4.949, ¿no? Listo, lo encontré. Terminé comprando snacks y cerveza para el cumpleaños de Lisander, el café descafeinado, limón, porque yo hago muchos remedios con limón y necesito mucho. Mis íntimas, leche para hacer kefir, para mis bichitos, bueno, en fin. Que uno viene por una cosita al supermercado y terminas llevándote 1.000.000 de cosas porque es que todo uno lo necesita y estas son cosas básicas. Bueno, a pagar. Soy rica en Chile porque ya no tengo que pasarme horas en la parada de la guagua, de la micro. Es que en Cuba la micro se le dice guagua. No tengo que pasarme horas esperando a que llegue para distancias súper corticas. No, aquí, mira, ya salí ahora mismo al supermercado, compré unas verduras y ahí viene la micro. Lista. Casi se cae la plata. Caballero, qué sol. Mira, hay tantas cosas por las que me siento rica hoy. Y me pongo a pensar que la verdadera riqueza no está nada más en las cosas materiales. A veces uno piensa que nada más está en lo material. Y está en la libertad, en las oportunidades, en nuestros sueños que se van cumpliendo. Así que si hoy tú estás luchando por tus sueños, sigue adelante. Porque un día vas a mirar atrás y verás lo muchísimo que has logrado. Así que cuéntame qué cosas en tu vida diaria te hacen sentir rico o rica, como yo. Recuerda que tengo otro canal, Lisander Inauri, ahí estoy haciendo en vivo, estamos haciendo vlog, así que ve a seguirme por ahí, que en la descripción está el enlace. Chao pescado. Y a la vuelta, tú también eres inmensamente rico o rica.